Hola jugadores, estamos hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast. Anteriormente ya habíamos tenido un invitado que era un jugador casual de videojuegos, nos contó también sus experiencias, pero también queríamos tener un punto de vista más profesional en cuanto a esta perspectiva de los videojuegos. ¿Quién me a presentarlo? Sí, soy José Manuel de Duera, soy profesor de psicología aquí en el departamento de psicología de la Autónoma de Aguascalientes. Y no soy así como que tener grados académicos respecto a videojuegos, los tengo en el área de la educación y la psicología, pero es un interés, ¿no?, el que siempre he tenido, lo de los videojuegos, y me molesta mucho que hablen mal de ellos cada vez que pasan algunas desgracias de tragedias, ¿no? Porque pues muchas veces no tienen nada que ver los videojuegos con eso que pasa, ¿no? Sí, entendemos que como que hay un estigma negativo con los videojuegos, ¿no? O sea, como el que te hacen violentos. Ajá, como lo típico que comentan, ¿no? De que los juegos de disparos hacen violentas a la gente y por eso ocurren como ese tipo de Dicen, situaciones. no, es el lag que hace violenta a la gente. Sí. Bueno, aquí la camarógrafa. Bueno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la escuela secundaria Columbine, dos muchachos sufrían bullying y ellos hicieron un masivo en su secundaria. Hubo un tiempo que empezaron a culpar a los videojuegos porque ellos usaban una plataforma llamada Doom, el juego. Entonces ellos lo que hacían era, digamos que plasmar lo que era la secundaria así tal cual en el videojuego. Entonces, precisamente por eso, y más aparte de otras cosas, asumieron este lado negativo los videojuegos. No sé usted qué opine respecto a eso. No sé si habrán sido como mods, o sea, como de modificar. Igual eso, pero sí, era mods. Entra más dentro de la línea de lo que estaban pasando esas personas. O sea, más bien el videojuego era como una cuestión más, ¿no?, que les permitía expresar con estas mods, que generalmente no son oficiales, o sea, los hacen los mismos usuarios. Entonces, sí, como culpar a un videojuego por modificaciones que hacen usuarios con cierto fin en particular, me parece como muy como un salto, ¿no? Un salto de decir ay, sí, es que mira, como utilizaron tal cosa, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? No tanto de videojuegos, pero es el que me viene a la mente. Ahorita creo que una chica en Argentina, ¿no?, tomó la decisión de quitarse la vida y estaban culpando a este anime de Frieren y no sé qué otra cosa, que porque les veía, y entonces sacaban algunas interpretaciones que no tenían mucho que ver, ¿no? Entonces, si pudieran decir, es que esta persona provocó tal situación o tuvo tal cuestión negativa y estaba vestida de negro, entonces el negro provoca esto. O sea, es como de hacer como un salto interpretativo muy, muy grande, ¿no? De relacionar cosas que quizás no están tan relacionadas. Entonces, pues, no es que los videojuegos estén exentos, ¿no?, de fomentar cierto tipo de narrativas o cierto tipo de acciones, eso es cierto, pero bueno, hay un sistema de clasificación de videojuegos, los cuales dicen juegos violentos no deben de ser jugados como por ejemplo por niños o por adolescentes, ¿no? Son estas personas ya maduras, ¿no? La M, ¿no?, de mature. Entonces creo yo que sí, como culpar a los videojuegos de cosas que pasan nada más porque las personas que hicieron esas cosas jugaban los juegos, me parece como un salto muy, muy grande. Sí, más que nada, bueno, también, por ejemplo, tomando esto mismo de que culpar a los videojuegos porque esta cosa pasó, porque específicamente en ese caso, ¿no? Porque no se genera en todos los usuarios, pues, o sea, creo que sería eso como un punto de comparación, ¿no? O sea, porque de un caso que sí fue muy como escandaloso, muy mediático, o sea, salió, o sea, todos lo conocieron, porque culpar a todos los usuarios de un videojuego o a los diseñadores de videojuegos, literalmente. Sí, y no está la contraparte, o sea, porque hay muchas personas que hacen cosas buenas por la sociedad, que a lo mejor casualmente también juegan videojuegos, pero no se les, ¿cómo se dice? No entra dentro de
no se les pregunta inclusive, ¿no? Como para decir, mira, es que esta persona es muy buena y es porque juega a tal juego, ¿no? O sea, nada más como de manera negativa he escuchado lo de los videojuegos. Me acuerdo, hace poquito trataron de meterle el impuesto, ¿no? Impuesto a videojuegos violentos, y estaba mucho la duda de las personas que jugamos de a qué se le puede llamar videojuego violento, porque hay muchos juegos en los cuales son competitivos o en los juegos en los que tienes que atacar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, The Legend of Zelda tiene su espadita y animalitos que te atacan, ¿no? Slimes, así, diferentes rocks. Entonces dices, pues es que es violencia, ¿no? Hasta sale el efecto de la sangre, ¿no? Aunque la ponen de otro color muchas veces. Tú le vas a poner ahí el impuesto. Y luego la argumentación era muy pobre, ¿no? Había algunos estudios que nos mostraron, ¿no? Los que estaban tratando de que este impuesto quedara, decían, es que hubo un estudio. Pues sí, pero es un estudio de hace décadas que tenía ciertas cuestiones cuestionables, ¿no? Y hay otros que dicen lo contrario porque no los tomas en cuenta. Y por ejemplo, yo me gusta jugar mucho el que es el Witcher 3. Andamos ahí que a ver si sacan la expansión, ¿no? Esperándola, o el Witcher y noticias del Witcher 4, ¿no? Entonces en el Witcher 3 está muy interesante porque tienes un sistema en el cual va cambiando la historia conforme tú contestas ciertos diálogos o haces ciertas acciones. Entonces me acuerdo que alguien puso un meme o comentó al respecto de que en ese entonces la presidenta había dicho, ¿no? De los videojuegos violentos, esto y lo otro. Y luego decía esta persona, y yo en el Witcher tratando de buscar la opción que fuera como más pacífica, que no hubiera como daño a otros, ¿no? De hecho, hasta en ese mundo de fantasía hay razas que son como tienen conciencia, ¿no? Tienen conciencia, pero no son humanas. Y aún así como de, no, es que esta persona... me acuerdo que pone varios dilemas éticos, ¿no? Una súcubo que atacó y sí llegó a matar soldados. Entonces te dice, pero es que yo lo hice en defensa propia porque se vinieron contra mí. Entonces te dan la opción, ¿no? O sea, le dices con opciones de diálogo, no sabes qué, a alguien, entonces tienes que pagar las consecuencias. O la otra es decir, ok, te defendiste, ten cuidado, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y sales de ahí. Tú dices, realmente, incluso ese tipo de juegos que sí se encuadran en situaciones que son mundos que hay violencia y en el mundo hay violencia, pero que te pueden llevar a una narrativa en contra de la violencia o tratando de hacer el menos mal posible. Sí, por ejemplo, en el episodio pasado tocamos el tema de Undertale, que también es un juego que te da como distintas rutas dependiendo de tus decisiones, de si atacas a los monstruos, de si prefieres perdonarlos, de si prefieres tomar una ruta como neutral a unos y a otros, ¿no? O sea, como que también entra el tema de que genera alguna empatía por los personajes, o sea, con la misma historia a lo mejor, tú como que empiezas como lo que mencionaba del súcubo, de que, ok, pasó esto, pero lo hiciste por X cosas, o sea, como que te genera cierta empatía por lo que los personajes vivieron, ¿no? O sea, sí. Entonces ahí está como dentro de tu decisión, cómo tomas el juego, ¿no? Te pone como a cuestionar, ¿no? Ajá. Esto de desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Como... Por todo esto mismo de la misma personalidad que usan para los personajes, la historia, lo que conlleva, todo el contexto y todo ello es lo que lo usan a favor justamente como para que influya en la empatía que llegues a sentir por ellos, en si te puedes relacionar con alguno de, es que él también es así, yo también, y o sea, como por eso, o sea, te sientes identificado con algunos personajes, ¿no? O sea, básicamente. como que los entiendes. Sí, o sea, dentro de eso sí como lo tenemos como muy presente, y también por eso como nosotros no nos gusta esta perspectiva negativa de los videojuegos, porque en sí, al menos en lo personal, en nuestro equipo, nuestro contacto con videojuegos pues no es violencia, o sea, es como lo dijimos como un desahogo de que, por ejemplo, en mi caso, del estrés, o sea, de tanto estrés que me lleva la vida académica,
yo digo, pues me doy un tiempo para no pensar en la vida académica y mejor tomarme un descanso con un hobby que son los videojuegos. O sea, tomarlo como... O sea, hay quienes lo toman como hobby. Está también el aspecto competitivo, que también aquí, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos un equipo competitivo, que también está ese tema como muy... no sé si decirlo como controversial o como contradictorio, de que a veces los juegos competitivos hacen tóxicas a las personas. Por ejemplo, League of Legends, que dicen que es muy tóxico los jugadores y así. Eso es verdad. En lo personal yo juego League of Legends. Hace mucho que ya no lo toco porque últimamente juego más RPGs. Pero yo sí en un principio sí me lo tomé como muy en serio. O sea, como que sí al principio era como de tengo que ganar. Pero yo después dije, pues es un juego, no, tampoco me lo tomo tan personal. Porque voy a ganar una partida, voy a perder otros, entonces pues ya mejor me lo tomo con calma, me lo tomo para divertirme. O sea, también como la persona se toma el juego, ¿no? O sea, cómo lo interpreta, lo que el juego quiere comunicar. Sí. No sé, también ustedes qué opinan. Bueno, en lo personal yo lo tomo así, o sea, depende Sí, no, mucho. es que yo también lo tomo más que nada, tanto como medio de entretenimiento, que yo creo que es lo más usual, por así decirlo, pero también justamente con todo esto luego que también me llega como ya sea el estrés académico, o luego me ocurren como cosas que digo, bueno, me quiero desestresar, quiero la verdad no saber ahorita de nada Del mundo. y como que me enfoco en eso y como que me adentro, por así decir, sí, me siento muy inmersivo a la hora de ponerme como a los mismos juegos y es como que mi momento de paz, de tranquilidad, donde yo puedo tener como el control mismo de las situaciones y todo ello. Pues sí, pero sí es más que nada como para todo esto mismo del estrés, de relajar mi mente más que nada. Sí, porque yo también, o sea, no voy a decir que sí todo el tiempo ni que lo ni nada de eso, pero luego sí recuerdo que cuando estaba más chica luego había veces en que había juegos competitivos o juegos tipo arena o de luchas incluso, hasta incluso con mis mismos familiares, yo me los tomaba como más en serio porque decía, no, tengo que ganar, si es de esto, tengo que ganar, si es de competencias, tengo que ganar. Pero pues obviamente cuando ya vas creciendo, vas entendiendo como algunas cosas, vas reflexionando y dices, no, pues no pasa nada. Si pierdo, Pues ya perdí, ya qué pasó, no pasó nada. O sea, no va a ocurrir un mal, por así no me decirlo. voy a Exacto. por haber perdido en un juego. Como dicen eso de que todo en exceso es malo. Ajá. Jugar mucho tiempo ahora sí que te puede afectar en algunas cosas, ¿no? Como ¿cuál podría ser? Bueno, ahorita que comentan sobre el competitivo, más bien, o sea, son las personas, porque hay como cierto tipo de como personalidad o cierto tipo de gustos que precisamente hacen que algunos juegos tengan como cierto tipo de público. A veces es sorprendente porque tú diseñas un producto para algún público en específico y luego ese target te das cuenta que no. Por cuestión de TikTok que estaba viendo, no de videojuegos, pero el caso de My Little Pony con los bronies. O sea, esta serie la hicieron pensado en que sea para principalmente niñas, ¿no? A cierta edad. Y bueno, comentaba de esto que vi en TikTok de la historia, ¿no? de esta serie de los ponis. Y decían, la hicimos para niñas, pero la hicieron como bien escrita. Entonces llegó de repente ese producto hacia los foros en internet. Pues llegó a 4chan. Entonces, El mágico 4chan. En 4chan hubo varias personas que la empezaron a ver como dicen, de lols, ¿no? O sea, como, ay, ¿esto qué, no? Y que se enganchan. Sí. Y entonces hicieron como muy fanáticos de esto, ¿no? Entonces sí hay como muchas cuestiones en las cuales productos culturales que les llaman, ¿no? Así como videojuegos, series, televisión, luego hacen fandom. Y ese fandom adquiere como ciertas características. Y es como, le llamamos nosotros técnicamente determinismo recíproco. O sea, el juego espera como ciertas cosas de sus jugadores, pero también los mismos jugadores buscan, y ahorita son como muy vocales en lo que desean de los juegos. Entonces cuando vienen otras entregas, muchos desarrolladores tratan de darle gusto a ese fandom. Entonces sí se generan como algunos
situaciones en las cuales tenemos un fandom competitivo, les gusta la competición, entonces vamos a dar más elementos de competición. Entonces como que algunos factores o rasgos de personalidad como que se exacerban. Entonces sí podemos tener así como fandoms tóxicos o de ciertos videojuegos en específico, ¿no? Entonces no es que el videojuego te provoque esa toxicidad, sino que es como una interacción en el que el juego busca que tú seas como competitivo, entonces atrae a jugadores competitivos, pero la dinámica competitiva empiezan como insultos y demás, y si no hay una de parte de... Por eso es que muchos videojuegos dicen las interacciones en línea ya no son mi problema, ¿no? Sí. O sea, ya lo que pase ahí ya son otras cosas. Entonces, si no se cuida ese aspecto, pues se pueden desbocar ese tipo de comportamientos. Hay otros que se me hacen bien interesante cuando es la misma comunidad la que restringe. Así como, no. Aquí somos un fandom tranquilo, si te gusta este juego, tienes que atender estas reglas, ¿no? De lo contrario, no formas parte. Entonces, no es tanto el videojuego, sino esa comunidad que se hace alrededor del juego la que puede determinar cómo es cierto tipo de fandom. Y entonces son comunidades, pues. Entonces, por eso les digo, a mí me parece muy como un salto muy grande el decir, es que el juego los hizo así. No, es que el juego pudo facilitar la entrada de ciertas personas, y al entrar estas personas pudieron favorecer la entrada de otras personas similares, y bueno, hay ya una dinámica. Para eso sirve mucho, yo creo, las empresas mediar, ¿no? Y por ejemplo, a través de cuestiones como de publicidad o concursos, demás, como meter así como orden, ¿no? Por ejemplo, en estos videojuegos competitivos, pues puedes entrar a una competición y tal vez dices, por ejemplo, cosa que puede pasar mucho en Estados Unidos por la cuestión de las tensiones raciales, algún insulto, ¿no? Un insulto, determinada palabra, y entonces eso puede decir, ¿sabes qué? Ya te suspendes, ya no puedes seguir. Entonces a lo mejor la comunidad empieza a regularse un poco más. Sí, por ejemplo, eso de en los juegos competitivos, a mí me ha tocado, bueno, nos tocó en la universidad del año pasado que un jugador de una de las universidades, a lo mejor lo dijo por juego, lo dijo por la emoción del momento, X cosa, pero mencionó una frase que digamos es tóxica en el juego, que les dice easy, o sea, como muy fácil. Entonces, en ese momento, o sea, los jugadores tienen un monitor atrás de ellos viendo todo lo que hacen en sus pantallas. Entonces, como parte de mediador del videojuego, el como árbitro se le acercó y le dijo, no puedes comentar ese tipo de cosas, o te calmas o suspendemos a todo tu equipo y se van de la competencia. O sea, es como esta mediación, ¿no? O sea, sí. Que también los mismos juegos, o sea, a nivel profesional pueden tomar, o sea, ya dentro de una competencia profesional las cosas son muy diferentes a cuando tú como jugador casual estás en el juego, porque sí es como que hay más controles. Hasta incluso por ejemplo en LOL, yo puedo reportar a ciertos jugadores de los cuales a lo mejor insultaron, a lo mejor hicieron algo para afectar a los otros jugadores y algo que no te hizo disfrutar el juego, porque bueno, lo que yo he visto, al menos de Riot Games, que es la desarrolladora de estos juegos, es que ellos buscan que la comunidad sea pues una comunidad sana, o sea, y dentro de eso te da la posibilidad, al menos en el juego, de decir de que esta persona me insultó, esta persona me hizo tal cosa, y ellos monitorear de cierta forma el comportamiento de los jugadores. Sí, a lo mejor no es como lo más eficiente, porque luego tienen esos tickets, los tienen que, como son un montón de servidores, un montón de personas, sí, también es difícil la como, sanción. Sí, es muy difícil. Es como... esto que dicen que no tienen control, ¿no? Los videojuegos. Ajá. Pero realmente sí, o sea, eso de que puedes silenciarlo, o tú mismo puedes, por ejemplo en Roblox, que yo juego mucho Roblox, y bueno, lo juego mucho por diversión más que nada, ¿no? Y por ejemplo, agregaron una opción de que puedes hablar por chat de audio, de voz. Y pues ahí mismo hay personas luego gritando, cantando, haciendo luego tonterías. Y pues yo digo, no, pues yo quiero escuchar la música del fondo del juego.
y pues hay la opción de bajarlo o quitarle el volumen. Entonces sí, realmente sí tienen control de los videojuegos en esos pequeños aspectos de lo que ellos puedan controlar, Ajá. porque pues tampoco es como que ellos puedan controlar a Tampoco todas las todas personas las- que están en su no juego. sé que sea un hacker, nada. Bueno, hablando como de este aspecto emocional, los videojuegos no se pueden influir algo en el manejo de emociones o como el estrés, la frustración. Pues generalmente ¿cómo se dice? Las desata, ¿no? Ujú. O sea, es muy común. Las pocas investigaciones, bueno, algunas investigaciones de las que consideraban que los videojuegos causaban violencia, era porque precisamente los ponían a jugar juegos, por ejemplo, de peleas, Mortal Kombat, y entonces los ponían a competir y luego medían como reacciones fisiológicas. Y obviamente estaban como estresados, pero es porque estaban jugando. Ajá. O sea, no es porque eso los hiciera de, ya le hice un fatality en la pantalla, ahora se lo voy a hacer en la vida real. O sea, no. Sí hay una activación emocional, sí hay algunos juegos, por ejemplo, que conmueven, ¿no? Que tienen muy buena narrativa y generan emociones en los otros. Por ejemplo, uno que vi que lo estaban sufriendo mucho es un videojuego de un perrito que está esperando a su dueño, Ay, creo que sí lo conozco. que es un corgi, Sí, es un corgi. que está en el cielo. Ay, sí. Es japonés, ¿no? Bueno, el perrito. Que se No, supone, no, que se no. supone que incluso ayuda como a los demás perros como para llegar incluso Llegar a- o al cielo. sí, al bueno. cielo. Ay, Y entonces no, he visto como cápsulas en TikTok. Ajá. Entonces sale uno que dice, me voy a poner a verlo, ¿no? Y en la pantalla de inicio, de hecho, te recuerda, ¿no? Te acuerdas de tus perritos y entonces empiezas a llorar, ¿no? Sí. Porque te conmueve. O sea, Sí. el juego está hecho para recordarte una situación dolorosa y te puede ayudar a cuestiones de, como por ejemplo, la aceptación de la pérdida y otras cosas, ¿no? Como el duelo, ¿no? Así del duelo. Como este juego que existía, no sé si ustedes lo conocieron, sobre un juego que nada más lo puedes jugar una vez. Se llama. Bueno, no me acuerdo. Es como de nada, no hay algo después del final o algo así. Donde básicamente es como una historia de una persona. O sea, también eso es lo que a mí me llama la atención: que los juegos son tan inmersivos que te meten en un personaje y tú eres ese personaje durante Que te toda la hacen historia. sentir como tal cual ahí. Ajá, entonces en este juego, básicamente tu personaje era una persona con ansiedad social, o sea, no se puede acercar con otros personajes y al final tenías una decisión que era acercarte a una silla con una cuerda, o sea, con el mensaje totalmente claro. Y había otra opción donde estaba sonando un teléfono. Te daban la opción de ir al teléfono o ir a la soga con la cuerda. No sé si es este juego, pero pues es el que me recuerda. Entonces, si seleccionabas el teléfono, el mismo autor del juego en la pantalla de créditos te daba como frases de que no todo está perdido, de que puedes buscar ayuda, o sea, como que te daba frases como de que no estás solo, o sea como un apoyo, como consejos, consejos motivaciones, y así. Pero si escogías la silla, el juego ya no te dejaba jugarlo, o sea, lo iniciabas, lo volvías a iniciar y no había menú, no podías darle jugar, ya no, o sea, literalmente el juego te decía de ya llegaste al final, ya no puedes, o sea, aquí ya no hay nada. Sí. Entonces, eso pues me parece como interesante lo que les mencionaba, que también los videojuegos como que combinan cosas que, por ejemplo, te pueden dar una narrativa, te pueden como ver, como dicen, o Hasta sea, por el diseño. ajá, el mismo diseño del videojuego te puede hacer sentir algo, porque digamos es una experiencia más, por ejemplo, lo comparábamos con las películas la vez pasada, con las películas, pero la diferencia es que en un videojuego estás tú siendo partícipe de esta historia, ¿no? Tú eres el que está controlando como la misma situación, ¿no? El que Ajá. va manejando ahí justamente, porque una película la estás viendo a lo mejor y sí, o sea, te puede generar sentimiento, pero tú aquí estás interactuando directamente. Tú tienes el control de la Ajá. situación que está pasando en el juego, o sea, Sí, sí. de cierta forma como que sí te es inmersivo, ¿no? Estás como Sí, de hecho los buenos juegos son los que te permiten hacer esa inmersión, sí. en la cual tú estás tomando las decisiones. De hecho, algo que te permite pegarte a los juegos es esa sensación de autonomía que te dan. A diferencia de las películas,
en donde estás viendo una historia, tú que estás siendo observador, en el videojuego tú tienes la agencia, ¿no? O sea, la toma de decisiones es tuya. Tú decides ir hacia allá, ir hacia allá. O sea, hay unas cuestiones de diseño, ¿no? Sí. No todo es mundo abierto, Sí. pero sí te permite tú controlar la situación. Y lo más padre de muchos juegos es que te permiten sentir que avanzas. Que a lo mejor eso es lo que a veces se critica con la vida real. Porque en la vida real tú puedes echarle muchas ganas, hacer tu mejor esfuerzo y aún así no ganar. En cambio en los juegos generalmente conforme vas, aunque tienes game over, tienes la posibilidad de volver y hacerte bueno. Entonces toda inversión de tiempo que haces en un juego reditúa y en la vida no. Sí. Por eso es que nos gusta jugar a esos videojuegos. No tenemos, en la vida no tenemos el control que sí tenemos en el juego. En el juego vamos reviviendo experiencia, por ejemplo, bajas de experiencia, sube el nivel del personaje y eres más fuerte, ¿no? En cambio, en la vida cotidiana, pues tienes experiencias, pero sí, te puede ayudar a veces a tomar mejores decisiones, pero generalmente no es como tan directo, así como ya subí de nivel, ahora tengo más 2 de inteligencia, más 2 de defensa, o sea, Sí, muy distinto. ¿Tiene un nombre o algún término, concepto esto de que, ay, voy a recibir recompensa por esto, si hago esto y esto? sí, es la motivación extrínseca, o sea, la que viene de fuera. Hay un libro que se llama, bueno, el título es Glued to Video Games, o sea, como pegado a los videojuegos. Y tiene una teoría, o sea, como que desarrolla una serie de dimensiones que son las que explican por qué es que nos gustan tanto los juegos. Y esta de nosotros al hacer cosas, recibir en consecuencia, es algo de las más fuertes. O sea, y sí, o sea, muchos juegos se basan en puntos de experiencia, y al tener puntos de experiencia puedes desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, en el Witcher y otros tienes tu árbol de habilidades, entonces tu personaje se hace más hábil conforme tiene más experiencia. Y en la vida pues no es así. Si tienes experiencia, haces cosas, pero luego No pues, es tan sencillo. no es tan directo, Sí. o sea, no se nota así como de tengo más 15 de destreza, ¿no? Ahora puedo tomar este empleo, ¿no? Que en algunos juegos tienen hasta sistemas de trabajo, ¿no? Sí. Puedo hacer esto, una clase. Algunos sí son interesantes porque cuando no los distribuyes bien, según tu clase, puedes tener problemas. Sí. Igual como en la vida puedes estudiar varias cosas y a lo mejor en tu trabajo no necesitarlo, ¿no? Entonces, Ahí está. distribuiste mal, ¿no? Hiciste mucho esfuerzo en sacar tu título, pero te dedicas a otra cosa para el cual tu título no sirvió tanto. Sí, y bueno, otra pregunta que tenemos es que si los videojuegos pueden contribuir al bienestar emocional de las personas o afectan más que ayudar. Yo creo que ahí depende mucho del tipo de juego, pero generalmente yo creo que son benéficos porque te permiten tener una experiencia agradable, ¿no? Si no se vendieran, pues no hubiera todo pues mercado que es de los videojuegos. Entonces yo creo que son generalmente positivos para las personas. Habrá unos que sobresalen, ¿no? Como estos juegos en los que te hacen reflexionar o te hacen pensar como otro tipo de cuestiones. O sea, son así como que los que se llevan como una estrellita más. O sea, yo creo que de base son un buen entretenimiento como para pasar el rato. Y hay unos que se llevan como más allá, ¿no? Que lo llevan más allá. Como veíamos de que el uso responsable la vez pasada, en el capítulo pasado, el uso responsable de los videojuegos, que tampoco se trata de enfrascarse tanto, porque eso sí puede, al menos, no sé si así sea, pero yo siento que también te podría de como desconectar de la realidad si te la pasas como que ya no demasiado sabes con el incluso tiempo diferenciar como lo que es no sé si los momentos de estamos- tu vida aquí presentes o algún recuerdo que tengas de Sí, un a juego, mí una me hicieron recordar yo en algún momento jugué mucho este juego Perfect Dark, que era como del 64, ya de consola
de hace tiempo. A muchos les gustaba más bien el GoldenEye, el que tenía que ver con James Bond, pero no, yo jugué mucho Perfect Dark y ya juro que veía la crucita de la mira así en la vida real, ¿no? Entonces sí me pasé. Muchas pantallas de los videojuegos cuando los conectas y te dicen, ¿no?, un disclaimer de salud, y algunos te dicen, ¿no?, por cada hora de juego tienes que descansar al menos 15 minutos. Si empiezas a tener problemas por efectos estretoscópicos, o no sé cómo se denomina, o sea, hay personas que de plano sí, con las luces, con la cámara también, que la cámara se mueva mucho, los giros bruscos y todo eso. puede causarte mareos, dolores de cabeza. Entonces generalmente es eso, o sea, por cada hora de juego descansar 15 minutos. Sí, porque también te puede o ser negativamente de que ya me frustré, ¿no? O esto de no, me mareó mucho la cámara. ¿Cómo esto negativo hay alguna manera de controlar esto? Bueno, a veces hay personas que son sensibles, de hecho sí lo mencionan ahí muchos juegos, que si tienes, por ejemplo, antecedentes de epilepsia, pues de plano eso sí va a reducir la posibilidad de que juegues sin tener alguna crisis o algún problema. Entonces sí hay personas en las cuales la experiencia de los videojuegos, pues por cuestiones personales, o sea, de su organismo, no la pueden tener al mismo nivel que otras personas, ¿no? Por ahí se mencionó en algunas investigaciones que la percepción varía también con respecto al género. Entonces, que son los de hombres y mujeres, ¿no? El binarismo. Y decía que mucho de los videojuegos se había hecho testeando, ¿no?, la cámara, cierto tipo de cosas con grupos de hombres. Y eso es como resultado porque cuando empezaron a venderse las consolas en Estados Unidos se tenía, y eso lo podemos ver todavía en los pasillos de juguetería. O sea, está el pasillo rosa de las niñas y está el otro que es el de los niños. Entonces, cuando se empezaron a comercializar las consolas, de hecho se comercializaron como juguete. De ahí se menciona, ahorita que salió la película esta de Mario Galaxy, está un robotito que gira muy lentamente. Entonces ese robotito se vendió con el Nintendo, el primero, y eso justificó que fuera juguete. Entonces algunos padres le compraban las consolas a sus hijos considerando que eran juguetes. Entonces a la hora de promocionarlo le tuvieron que decir, oye, ¿dónde lo ponemos? ¿En el pasillo de niños o en el pasillo de niñas? O sea, no había como otro, ¿no? No se pensaba como electrónica, ¿no? Porque eso era para los señores, ¿no? Entonces los radios, las televisiones, pues no, ahí no puedes ponerlo porque es algo para niños. Entonces cuando se empezaron a mercadear, lo hicieron hacia los niños. Entonces se ha generado como esta idea de que los videojuegos son para varones, y hay muchas gamers que son chicas, y entonces estas investigaciones han empezado a cuestionar si no hay como ciertos elementos, por ejemplo el uso de la cámara, de los controles, que no están pensados para mujeres, ¿no? Por ahí también está la crítica de pues, si existe gran diferencia entre, por así decirlo coloquialmente, cerebro masculino y cerebro femenino, ¿no? Entonces es complicado, pero el punto es valdría la pena un poquito más que se buscase mayor diversidad para que pudiera hacerse los juegos pensando en diferentes personas, ¿no?, con diferentes características. Pero sí hay algunas que por cuestiones de salud no pueden jugar tanto tiempo. Entonces, aunque quieran engancharse, no. Y se tiene que cuidar, y para eso sirve mucho, si es que ya se está introduciendo a una infancia, un niño, niñe, a videojuegos, sea mucho con el control de los padres. Porque si no, se envician. Yo tengo un hijo y se envicia, tiene los juegos estos de Lego. El Lego Marvel Superhéroes, ¿no? Lego Batman. Ese yo he jugado. Entonces ahí se quiere clavar, ¿no? Entonces si yo me pongo a hacer otras cosas, puedo tenerlo ahí 3 horas. No lo hago, Realmente si voy y le
le grito. Voy y le digo, ya jugaste mucho, ya descansa, no puedo ver tele. Es menos porque la tele es pasiva. Entonces dice, bueno, está bien, no te puedo ahorita controlar como para ponerte otra actividad, puedes seguir viendo tele, pero ya el videojuego sí descansa algún tiempo, ¿no? Entonces eso cae mucho en los adultos. Y también el tipo de juegos. Aquí es muy común que se les deje libre, ¿no? Así como que, un Call of Duty, sí, mijo, bájelo, se lo consigo, ¿no? O sea, que hay niños que luego que preguntan, papá, ¿me puedes comprar este? Y ni siquiera se fijan la clasificación, el tipo que es, el título del juego, ni siquiera para checar la portada, es como de, sí, cómpralo. Entonces, regresando a lo que decíamos, cuando está la cuestión de la violencia de los videojuegos, muchas veces digo, es que sí hay videojuegos violentos, pero son para que los aprecie un adulto. Un adulto tiene, bueno, en teoría, más capacidad de distinguir la realidad de la fantasía, más capacidad de entender que es una narrativa que busca como cierto tipo de efecto y que no, pues, para empezar, que no es real. Entonces un niño o un adolescente, un puber, acceder a ciertos juegos que tienen esta glorificación de la violencia, sí es muy problemático. Como el consumo de sustancias. Sí. El alcohol, el café, incluso el café, la marihuana, estas drogas que afectan el sistema nervioso, es la recomendación que hacemos en psicología, ¿no? O sea, es preferible no consumirlas, pero si se va a consumir, esperar a que se tengan más de 25 años, que el cerebro ya esté como más maduro. Eso reduce las posibles consecuencias. Entonces yo sé que hay mucho adolescente que dice, no, pues yo sí consumo. Y, bueno, sí, pero no deberías. No deberías, sí. Sí, es lo que, bueno, analizábamos al inicio de este proyecto, cuando buscábamos información y así, que en sí los videojuegos violentos, también un público que teníamos nosotros eran los padres, o sea, los padres de niños pequeños que les compran videojuegos sin saber de qué van. O sea, que también ellos estén informados en que ciertos videojuegos no son para ellos. O sea, por ejemplo, esto que decíamos de Call of Duty, de juegos de guerras, juegos de pelea como tipo Mortal Kombat, que hasta los fatalities pues, son muy gráficos. O sea, como que son imágenes demasiado fuertes para que un niño pequeño lo pueda entender. Porque son mentes jóvenes, o sea, entonces... Son como una esponja, todo lo que ven y todo lo que aprenden lo absorben y se quedan con él. Y más si los papás no tienen el control de decirle, ya párale, ya mejor ponte a hacer otra cosa. Entonces, de hecho, a nivel muy básico, nosotros tenemos como una serie de habilidades cognitivas que tienen como nombre funciones ejecutivas. Siempre me imagino al meme del perrito con el traje. Funciones ejecutivas, pero no, se llaman así porque son las que organizan nuestra conducta. Y estas se van desarrollando durante la infancia hasta llegar a la adultez. Hay unas que empiezan a ser ya más efectivas, más eficientes, por ejemplo a los 9-10 años, y otras sí tardas hasta 30 años más o menos tenerlas así bien, ¿no? Entonces una de las cosas que se ha visto es que en niños pequeños las funciones ejecutivas se están apenas desarrollando. Entonces, ver violencia o inclusive ver, por ejemplo, contenidos en televisión, que se han hecho más investigaciones sobre eso, contenidos en televisión que son muy rápidos, o sea, cambios de cámara muy rápidos o violencia, les reduce esas funciones ejecutivas que tienen para el día. Entonces, si por ejemplo un niño pequeño de 4 años se ve una película de las de Marvel, esto hace, primero no la va a seguir hasta las 2 horas que dure, a lo mejor se queda viendo unos 20 minutos, y con esos 20 minutos tiene para que en todo el día esté así como gastado, como si hubiese hecho muchas actividades. Como muy saturado, ¿no? Sí. Y entonces ya no interactúa con los papás, con otros compañeritos, o está así como de que porque ya se desgastó eso poquito que tenía.
Entonces por eso es que los productos para niños pequeñitos en televisión tienen que ser como muy calmados, muy así, ¿no? Y todo lo contrario se ha criticado mucho al Cocomelon. Sí. Cocomelon está hecho específicamente para consumir las funciones ejecutivas de los niños, porque tiene cambios muy rápidos de escena, de cámara, y también los colores. Muy atractivos. Entonces los niños se quedan enganchados viendo Cocomelon, lo cual es bueno para el papá. Pues para el papá, en parte para que no el niño esté en paz, pero bueno, por sobre todo los que anuncian o los que venden estos productos, pues que se quedan viéndolos, ¿no? Ahorita está el streaming, entonces bueno, ya están empezando a meter anuncios, ¿verdad? Pero aún sin anuncios, pues están viendo esa serie, lo cual hace que tenga la plataforma espectadores. Como que están diseñados para tener la atención todo el tiempo. Pero es, o sea, mala onda, porque eso les genera que ya no tengan atención luego para otras cosas. Entonces, por eso es que los videojuegos tienen este sistema clasificatorio, tanto por la narrativa, como los elementos de violencia, como los elementos de todo lo inmerso que tienes que estar, ¿no? Entonces eso provoca que tengamos que reducir el tiempo que los niños pequeños acceden a videojuegos y cuidar a qué videojuegos acceden. Por ejemplo, ya que les platico, yo he visto los juegos de Lego y sí los veo que tienen como por ejemplo, hay unos que están basados en las películas, ¿no? De Star Wars, pero en lugar de ser tan dramáticos como Star Wars, son como más de chiste. Entonces sí pasan las cosas de las películas, pero pasan parodiadas. Entonces tú dices, ok, bueno, ya no es como si vea cierto tipo de cosas que sí pasaron en las películas, y pues los pueden consumir. Sí, o sea, lo transforman a su edad, ¿no? Algo que ellos puedan consumir. Sí, ahora sí que por eso tienen esa clasificación de los videojuegos, pero pues ahora sí que, pero siento que aquí está como algo chistosillo porque se supone que México, bueno, como que las personas luego se dejan llevar mucho por de que ya le quiero comprar este juego a mi hijo porque es el más famoso. Porque es el más famoso, sí. Y así, y siento que pasa eso mismo con lo que dicen, ¿no? Con estos estigmas de que... También por el tipo de contenido que consume el niño. Por ejemplo, decían del streaming, también ya hay creadores de contenido que hacen en vivos de ciertos juegos. Y a lo mejor porque ven que tal persona lo juega, el niño lo quiere jugar. También depende mucho. Creo que también ahí entra la responsabilidad del padre de qué es lo que ve su hijo en internet, porque también internet es muy peligroso para un niño. Y más sin supervisión. Porque internet tiene un montón de contenido que hasta personas adultas no deberíamos ver en algunas plataformas que están peligrosas. O sea, si para un adulto es peligroso, imagínense para un niño el daño pequeño que le pueden hacer a ellos. Sí. Bueno, hablando como de estos procesos también cognitivos y lo que mencionaba de la atención, bueno, también queríamos preguntar si los juegos podrían beneficiar de manera positiva los procesos cognitivos de aprendizaje, de todo como desarrollo de la persona. Sí, hay muchos que lo hacen, pocos lo hacen conscientemente, o sea, pocos están como de diseño. Me acuerdo yo mucho uno del Nintendo DS, no me acuerdo el nombre, algo como The Brain, o sea, de cerebro. Y era uno que favorecía, por ejemplo, resolver sumas y demás, ¿no? De manera rápida, ¿no? Y utilizando la plumita del Nintendo DS. Y ese lo implementaron como intervención, o sea, pusieron a gente a jugarlo y luego midieron a estudiantes. Y midieron luego los resultados y les mejoró varios aspectos. Entonces hay muchos juegos que pueden mejorar varios aspectos de la persona. El más evidente es la coordinación ojo-mano. Se te hace muy diestro en los controles, ¿no? Y como a tener atención a cierto tipo de detalles. Entonces sí tiene esos aspectos positivos, pero muy pocos lo hacen así como de manera consciente y vamos, como estos juegos yo casi no he visto de este estilo de Nintendo DS,
que es así como para favorecer el conteo y demás. Pero a nivel de las tablets, por ejemplo, hay aplicaciones. Entonces en las aplicaciones hay algunas que tienen como juegos y estos juegos permiten hacer cierto tipo de cosas. Entonces también los videojuegos pueden funcionar como una herramienta. O sea, Y de hecho lo utilizan en terapia visual, en ortometría. Hay como unos juegos que uno tiene que, con el teclado, uno tiene que mover. Por ejemplo, incluso el Pac-Man. O sea, de tratar de que los fantasmitas no que te capturen, o de saber utilizar bien la transformación que los hace miedosos después comer, poderla utilizar en el momento adecuado como para que te ayude a eso. Entonces hay varias cosas de toma de decisiones, de velocidad de procesamiento, conteo mental, memoria de trabajo. O sea, hay muchas cosas que los juegos permiten desarrollar. Nada más que muchos no lo hacen por diseño, que Sí. es lo que hay que tener en cuenta. como que lo hacen sin querer, ¿no? O sea, Ajá. cierta mecánica Sin pues querer, ayudó a hacer eso, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo que también comentábamos, de que hay juegos que tienen acertijos. Y a Ajá. lo mejor, o sea, sí es parte de su diseño, pero no es la función principal del juego, o sea, sino que lo hicieron como para que no solamente lo sientas como de que voy caminando por un pasillo y ya no hay nada más. O Sí, sea, como variar la experiencia. Ajá, para que el jugador no se sienta aburrido dentro del juego. También como que esa es su intención, ¿no? Que el jugador se quede el mayor tiempo posible, entonces... Juegan con tu mente los videojuegos, Sí. la verdad. Porque a mí me encantan los de miedo, pero ese sí, el de Outlast, como mencionábamos antes, que la cámara te te mareaba de la cámara. te y marea, todo. pero aún así quería jugarlo, porque te atrapa, o sea, más que nada, ¿no? Sí. Esto Sí. de- Pero eso más que nada es como narrativo, entonces... Sí. Entonces pues podemos decir que los videojuegos funcionan como una forma de estimulación cognitiva. A lo Sí. mejor, como lo habíamos visto al inicio de este proyecto, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar contigo. Ujú. Nos mencionaban también que dependía mucho de la edad y del tipo de juego, como mencionas. O sea, depende de la edad del individuo, porque por ejemplo decíamos, los niños son una esponja, entonces ellos van aprendiendo más fácil las cosas que un adulto que ya tiene experiencia en ciertas cosas. Pero algo que a mí me llama la atención también es como esta curva de aprendizaje que tienen ciertas personas que tuvieron una experiencia. Una vez, bueno, como experiencia personal, le digo que me llamó la atención porque un maestro llevó un visor de realidad virtual y nos puso a jugar Beat Saber, que es el de los sables que van con el ritmo de la música y todo eso. Entonces los que tenían como poca experiencia en videojuegos como que tardaron en entenderle de que ok, me tengo que mover, tengo que darle acá. Pero por ejemplo una compañera que ella sí está muy metida en todos los videojuegos, ella luego le agarró, aunque nunca hubiera jugado este videojuego, como que luego entendió de que me puedo mover, puedo hacer esto, o sea, como que ella misma exploró y lo agarró rápido. Entonces me llama la atención este tema del aprendizaje que tienen los jugadores. O sea, a lo mejor los juegos no lo piensan, o sea, no lo piensan a la hora de enseñarlo, pero sí tiene una curva de aprendizaje donde los jugadores van entendiendo cómo funciona el juego. Como que te desarrolla mucho la intuición, ¿no? Esto de que si parpadea es porque tengo algo tiene. Ahí, Todo esto de la experiencia, ¿no? Sí. Y bueno, muchas gracias por este tiempo que nos dio. Sí, muy interesante lo que nos comenta, que todo esto, que también la crítica a los videojuegos también es como un salto demasiado extremo para decir esto fue determinante, sino que Sí. hay varias situaciones que se combinaron y el videojuego fue como un canalizador de esta situación. Pues muchas gracias. Nos despedimos en esta ocasión. Fue muy interesante esta plática, muy enriquecedora, la verdad. Sí, la verdad, Había sí. muchas cosas que la verdad no No, como que no tomamos en Ajá. cuenta o no pensamos que podría ser por tal cosa o por tal situación o así a lo mejor. Y pues gracias y nos vemos en el próximo episodio, que vamos a hablar sobre contenido, o sea, creadores de contenido, que también ellos tienen cierta responsabilidad a la hora de publicar.
por ejemplo, como las restricciones de edad en ciertos contenidos, así. Entonces, pues nos esperamos el siguiente episodio. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Muchas gracias, Muchas gracias. y nos vemos la próxima, jugadores. Nos vemos. Bye. Adiós.